Entró Nicolás, allá empezó a grabar, listo Nicolás, no hay problema. Bueno, entonces, en la última clase hablamos de paralelismo de datos que resultó no ser más que crear unas colecciones análogas a las colecciones secuenciales de escala, se llaman colecciones paralelas, y esas colecciones tienen las mismas funcionalidades de las colecciones secuenciales con una diferencia. Su, digamos, su implementación por debajo, que no la vimos, es tal que los algoritmos que se ejecutan cuando uno solicita un map, un reduce o cualquier cosa de esas, es la versión paralela de ese algoritmo. Y lo que vimos la vez pasada fue que las versiones paralelas, dependiendo de si la operación que uno iba a aplicar era una operación asociativa, dependiendo de algunas características, eso iba a ser realmente eficiente o no. Entonces, vimos que operaciones eran paralizables, que había varias que cumplían con la asociatividad, etcétera. Y entonces, con eso uno puede decidir cuándo usar colecciones paralelas y cuándo no usar colecciones paralelas. Lo importante es que desde el punto de vista semántico, las colecciones paralelas y las colecciones secuenciales tienen la misma semántica. La diferencia es cómo funcionan por debajo con algoritmos concurrentes o no. Para terminar el tema, entonces, no me acuerdo si les conté o no, pero digamos que en escala entonces hay, desde el punto de vista de jerarquía de colecciones, las colecciones son en su versión más genérica, se llaman los atravesables o los recorribles, las colecciones que se pueden recorrer, atravesar, y esas se dividen en dos, que son las colecciones atravesables y las colecciones, perdón, las colecciones iterables. Hay una, perdón, que se llama las iterables, que son en las que uno puede iterativamente recorrer la colección, y esas en principio son dos, que son las secuenciales, que se llaman iterables, o las paralelas, que son las par iterable, o sea, las iterables paralelas. Y en esas hay entonces las secuencias, las map, las asociaciones, pues los conjuntos, todo eso son subclases de la clase iterable, y la clase iterable es una subclase de la clase iterable genérica, y la clase iterable genérica es una subclase de estas que se llaman atravesables o recorribles, como quieran llamarlo. Y las paralelas tienen por su lado lo mismo, tienen las secuencias paralelas, los map paralelos, los conjuntos paralelos, y son, al final son vistos como de la misma clase de los iterables. Entonces, pero son dos colecciones diferentes. En primera instancia, en escala, habían decidido crear estas cosas que se llaman gen iterable, gen sec, gen map y gen set, que era como una secuencia genérica, una secuencia, un map genérico y un conjunto genérico, que podría ser o secuencial o concurrente dependiendo del contexto, y eso lo decidía el compilador. Pero por razones que desconozco, que no podría explicarles, finalmente los separaron y dijeron, no, el que quiera usar las secuenciales utiliza sec, map y set, y el que quiera usar las paralelas utiliza parsec, parmap y parset, y lo dice explícitamente, y dependiendo de eso, los algoritmos que se ejecutan son los secuenciales o los paralelos. Pero no lo va a decidir el compilador, lo va a decidir el programador desde que hace su programa. Bien, entonces, dicho eso, entonces vamos a tratar de ver hoy, solamente para cerrar esto, paralelismo de datos, es qué es lo que hay detrás de la implementación de este tipo de colecciones, tanto las secuenciales como las paralelas. Y entonces vamos a ver que las colecciones secuenciales en escala se implementan en función de dos grandes abstracciones, una que se llama los iteradores o iterators, y otra que se llama los constructores o builders. Por su lado, las colecciones paralelas en escala se implementan con dos abstracciones análogas a esas de allá arriba. Los divisores, que van a ser como los que me permiten recorrer las colecciones, y los combinadores, que van a ser los que me permiten construir colecciones paralelas. Y lo que vamos a hacer hoy es contarles muy por encima
qué es esto, como para que sepan qué es lo que hay por debajo. Pero nada de esto, nada de esto lo vamos a usar ni en el taller, ni en el proyecto, ni nada. Es solamente cultura general para cerrar la parte de paralelismo de datos. Pero no lo vamos a usar, no lo vamos a, no, solo conocimiento para cerrar ese tema, porque no alcancé a hacerlo la última clase. Entonces, primero, para las clases, para las colecciones secuenciales, entonces hay un trait que se llama iterador, que tiene dos grandes métodos. Uno que se llama el next y otro que se llama hasNext. Nótese que no están implementados, esto es como una clase abstracta, como un iterador, un trait abstracto. O sea, cualquier cosa que quiera llamarse un iterador debe tener estos dos métodos, next y hasNext, ¿cierto? Y el método iterador para construir un iterador sobre la colección. Entonces, ¿qué propiedades deben cumplir esos métodos? Entonces, el método next se puede invocar solo si hasNext devuelve true. O sea, para poder invocar next, toca primero haber invocado hasNext, y si devuelve true, usted puede invocar next, si no, no. Una vez hasNext devuelve falso, en adelante sigue devolviendo falso y nunca más se puede volver a invocar next. Entonces, ¿cuál es la idea del trazo, del trazo iterador? Entonces, ¿cómo se usaría el iterador para implementar for left? Entonces, fíjense que for left, que es el que dice, da una colección, recorre la colección a partir de un acumulado aplicando una función binaria a cada uno de los elementos de izquierda a derecha. Entonces, ese es el for left. Entonces, ¿cómo sería un for left si yo ya tuviera que mi colección es de este tipo iterador? O sea, tiene un next y tiene un hasNext. Entonces, eso internamente es algo como esto imperativo. Dice, empiezo con S en el acumulado, ese es el resultado. Entonces, al principio es el acumulado, y mientras que haya un siguiente, entonces lo que hago es el acumulado lo recalculo como f de lo que llevaba acumulado y next. Y esto lo que hace es calcular la función f binaria sobre la colección hasta que se acaba la colección. O sea, nótese que si cualquier colección, sean secuencias, sean conjuntos, cualquier colección, sean vectores, cualquier colección de esas, tiene es una instancia de un iterador, quiere decir que esa colección tiene un next y un hasNext. Y entonces cuando se implementa el for left por allá debajo, se implementará algo como esto. O sea que ese es como el algoritmo for left que hay debajo de todas estas colecciones. Pero las colecciones, como no son abstracciones, entonces uno no le interesa cómo está hecho eso por debajo, solo sabe que funciona. Pero lo que quería contarles es cómo está hecho eso por debajo. Entonces, realmente, si yo defino las secuencias o defino los conjuntos o defino los vectores, realmente el for left no lo defino para secuencias, para vectores, para conjuntos, sino el for left lo defino muy alto nivel para iteradores. Y como son iteradores, entonces el for left es el mismo para todos. Ese con respecto a lo que son las abstracciones de los iteradores. La otra abstracción para construir secuencias, para colecciones secuenciales no concurrentes en escala, es el constructor. Entonces, ¿para qué sirven los constructores? Entonces, un constructor, de nuevo en abstracto, es un objeto que tiene este método más igual, que recibe un elemento y devuelve algo de lo que estoy construyendo. Y tiene otro método que se llama result, que está aquí, que devuelve la representación de lo que estoy construyendo. O sea, el builder depende de el tipo y cómo se representa. Y
el builder tiene un método para crear un nuevo constructor, un nuevo objeto de ese que devuelve un constructor. Entonces, ¿qué es un builder? Un builder es un constructor de colecciones. Cuando usted invoca result, entonces él crea una colección que tiene el tipo rep, o sea, lo que yo haya dicho como se iba a representar esa colección, y que tiene todos los elementos que han sido añadidos previamente usando el operador igual. ¿Sí? Y una vez se usa el result, el builder queda en estado indefinido, o sea, no se puede volver a usar. ¿Para qué sirve un builder? Por ejemplo, para implementar el filter. ¿Cómo se implementaría el filter de una colección? A través de un predicado P. Entonces, él debe devolver una colección del tipo que toque devolver, en la que los elementos que había son filtrados por este filtro y los que cumplan el filtro quedan allí. Entonces, uno crea un nuevo constructor que será vacío y luego para cada elemento que haya en la colección a la que le está aplicando el filtro, pregunta si cumple el predicado. Y si cumple el predicado, entonces lo guarda, digamos, se lo añade al builder. Entonces hace más igual de este elemento y va metiendo los elementos. Y al final, cuando ya no hay más elementos, entonces es cuando dice, entonces devuelve el resultado. Eso es lo que hay detrás de todas las colecciones del método filter, por ejemplo, de todas las colecciones. Por eso esos métodos son realmente genéricos y están hechos para funcionar, en este caso, secuencialmente. Y esos son los dos constructores, los dos abstracciones, iteradores y constructores, que se usan para construir colecciones iterables en escala. ¿Qué pasa si yo quiero hacer colecciones paralelas? Entonces, utilizo otras dos abstracciones que se llaman los divisores y los combinadores. ¿Qué son los divisores? Entonces, los divisores son unas clases que son iteradores, ¿sí? Pero, bueno, y tiene estos tres métodos. Split, que si yo hago split a un splitter, devuelve una secuencia de splitters. Ya les voy a explicar qué hace el split. Un remaining, que devuelve un entero. Y splitter, que crea un splitter sobre una colección de paralela. Entonces, cuando un objeto que cumpla, que sea de este tipo, se invoca split, entonces lo que sucede es que, o sea, si yo cojo un divisor y le invoco split, entonces el divisor original queda en estado indefinido, o sea, no se puede volver a usar. Y él devuelve una secuencia de divisores, una secuencia de splitters. Cada divisor que viene en la secuencia permite recorrer subconjuntos disyuntos de la colección original. O sea, lo que hace es escoger la colección original que está representada por este splitter y la divide en diferentes subconjuntos de esa colección, cada uno de tipo splitter también. O sea, me permite coger una colección y dividirla en subconjuntos. ¿Para qué? Para poder después aplicarle concurrentemente a cada una de ellas un algoritmo o alguna cosa. Remaining devuelve el número de elementos que quedan en la colección y este método de split debe ser un método eficiente, debe ser un método que coge una colección y la divide en subcolecciones muy rápidamente. O sea, no puede ser un método que se demore, porque si es un método que se demora, entonces todos los algoritmos concurrentes van a ser demoradísimos. Si yo tengo implementado un splitter, ¿cómo implementaría un fold, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, un fold, el fold que recibe el acumulado y recibe la función que hay que aplicar, binaria que hay que aplicar y devuelve algo de tipo A, o sea, toda la función aplicada a todos esos elementos, sería algo como esto. Si lo que queda en la colección es menor que un umbral, entonces digo, no hago paralelismo, simplemente llamo a un fold left que ya tenía ZF secuencial y devuelvo el resultado.
pero sí lo que me queda por procesar de esa colección es harto, o sea, eso es mayor que el umbral. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Llamo a split, o sea, cojo ese splitter y lo explosiono y me devuelve una secuencia de splitters, o sea, una secuencia de subcolecciones de esa colección original. Y a cada uno la voy a llamar una división. Entonces, para cada división que me trae el split, ¿qué hago yo? Cojo esa división e invoco recursivamente el mismo método fold con esa división, ¿cierto? Pero lo invoco en una task, en una tarea, o sea, lo invoco en un hilo. O sea, lo que hago es como coger la colección, dividirla en pedacitos y en cada una hacer fold por cada uno, paralelo. Cuando lanzo las tareas, no hay nada, esas se lanzan en paralelo. Para poder calcular el resultado final, que toca hacer el fold de todo, necesito que ellas hayan terminado y mezclar todos esos resultados. Entonces, por eso está este de aquí que dice, coja esas divisiones que usted armó y haga un map y a cada una hágale join, como eran task. Entonces quiere decir, espérese que cada una termine. Y cuando cada una termine, a los resultados que hay ahí, hágales fold secuencial. Y ese es el resultado del fold total. Esta es una implementación paralela de fold que funciona para todas las colecciones que yo haya hecho paralelas, sean secuencias, sean vectores, sean no sé qué, porque todas mis colecciones se van a construir en función de abstracciones como los splitters. Los splitters. Entonces, de esta manera uno puede coger una colección, partirla y concurrentemente ejecutar cosas. ¿Sí? Bien. La otra cosa que uno suele hacer es, esto es simplemente para hacer un cálculo que no era construir una colección, fíjense, aquí lo devolviera un valor, no una colección. Pero si lo que yo quiero devolver es una colección, tengo que encontrar maneras de construir colecciones paralelas a partir de colecciones que ya tengo. Y para eso son los combinadores. Entonces, el combinador dice, extiende a los constructores de antes, ¿cierto? Y tiene dos métodos, que son el combine, que dado otro combinador, se combina con él y devuelve otro combinador. Y bueno, y la función y el método new combiner que me crea un nuevo combinador. Entonces, ¿qué hace los combinadores? El método combine crea un nuevo combinador que contiene los elementos del conjunto que estoy combinando con mi conjunto. O sea, lo que hace combine es poner en una sola colección algo que venía en dos colecciones, ¿cierto? Y esa combinación debe ser eficiente. Ahora, cuando yo invoco combine, entonces los dos combinadores que estoy combinando dejan de existir y queda existiendo solo un nuevo combinador, que es la nueva colección. Y con ese se crean, dadas colecciones paralelas, se crean una nueva colección combinándolas todas, por ejemplo. Con estos dos abstracciones se crean todos los algoritmos concurrentes sobre colecciones. Y eso es todo lo que yo les puedo decir en este curso, no alcanzamos a hacer mucho más. Y esa es la cultura general que quería que tuvieran, pero no vamos a trabajar con estas cosas, ni vamos a crear combinador, ni vamos a crear nosotros colecciones paralelas de la nada, vamos a usar las que ya existen, que son las colecciones paralelas de escala. ¿Listo? Hasta aquí está todo lo que tiene que ver con nuestro curso. O sea, ya pasamos por cada uno de esos temas que hay aquí. Por toda la parte funcional, por toda la parte de concurrencia, y vamos aquí. Y entonces llegamos al punto de que la próxima semana, voy a dejar de grabar, hay un examen.